Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente. Estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes y muy agradecido por todos los comentarios y el feedback positivo que me enviaron durante la semana. Realmente estoy sorprendido por la cantidad de buena onda que me enviaron a través de redes sociales, a través del Twitter, a través de mensajes también. También quiero comentarles que me pueden seguir en mis redes sociales, @TaoGabriel, en cualquiera de las redes, en Twitter, en Instagram, incluso en Facebook me pueden encontrar así. Bueno, comenzamos entonces con el tema del día, el tema de hoy, que es comprar o alquilar una casa. Es un tema bastante debatible, ya que hay ciertas posturas diferentes en cuanto a este tema. Muchas personas dicen que es mejor alquilar, que no quieren endeudarse tanto tiempo por una casa o que no tienen la capacidad para hacerlo. Y por otro lado, hay personas que prefieren comprar una casa, ya que necesitan tener el patrimonio o tener esa seguridad que te brinda tener una casa propia. Y por sobre todo que creen que alquilar es tirar dinero a la basura. Vamos a ver de todo esto más adelante. Primero tenemos que entender cuál es el contexto social de las personas que alquilan y las personas que compran una casa. Las personas que compran una casa son personas que tienen estabilidad laboral, cuyos ingresos son fijos. Normalmente son dependientes, trabajan en una empresa o son funcionarios del gobierno o tienen algún tipo de seguridad para poder endeudarse o para poder, digamos, comprometerse a largo plazo para comprar una casa. También son personas que optan por una residencia fija, es decir, que no se mudan de casa constantemente, que no cambian de ciudad. Son personas que echan raíces en un solo, en un barrio, en una zona, digamos. Y por otro lado, tenemos a las personas que alquilan, que suelen tener una tendencia de ser más independientes, de trabajar en varias empresas o de cambiar de trabajo constantemente. Entonces, al ser independiente, uno tiene ingresos variables, es decir, que no gana lo mismo todos los meses. Y al tener ingresos variables es más complicado fijar compromisos así, sobre todo a largo plazo. Porque en cierto mes se gana más que otro, entonces la cuota no varía, no es que te vas a pagar la cuota de acuerdo a lo que vos ganás. Entonces resulta un poco más complicado para este tipo de personas tomar la decisión de comprar una casa. Tampoco optan, digamos, por tener una residencia fija. Son personas que, como cambian de trabajo, probablemente están en constante movimiento. De repente se tienen que ir a trabajar a otra ciudad, entonces se mudan a otra ciudad. Estos perfiles, digamos, son perfiles más bien comunes o característicos, pero no definen tampoco a las personas. Otra cosa que quiero aclararles muy bien, que hay una presión social con respecto a esto. Hay que sacarse de la cabeza de que una u otra cosa está mal. No es que alquilar o comprar esté mal o viceversa. No es blanco y negro acá. Acá lo que hay que analizar es qué conviene a cada uno. Y hay una tendencia, una creencia, sobre todo que viene desde generaciones anteriores, que dicen o que presionan a los jóvenes de ahora que tienen que comprar una casa porque en la casa es un patrimonio y te da seguridad, etcétera. Entonces esa presión social hace que las personas tomen decisiones incorrectas y a veces pueden afectar incluso a sus finanzas. Personas que realmente no estaban preparadas para tomar ese tipo de compromisos y al final no terminan de pagar la casa y se ven en una situación muy desfavorable
por haber tomado una decisión incorrecta. Muchas personas cuestionan que alquilar es tirar dinero a la basura. Entonces yo podría contracuestionar que pagar intereses también es tirar dinero a la basura. Porque finalmente uno, después de 20 años de plazo de préstamo, termina pagando el doble del capital que prestó. Esto es una regla que los mismos bancos avisan, o deberían avisar, que luego de 15 años el interés supera el capital. Esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de endeudarnos a largo plazo. Vamos a ver luego ejemplos económicos. Antes de llegar a eso, me gustaría cuestionar una cosa más. Muchas personas dicen, pero cuando compras una casa, uno tiene un patrimonio. Vamos a definir qué es un patrimonio. Un patrimonio puede estar dividido en activo o pasivo. Y una casa puede ser un activo o puede ser un pasivo. Pero esto no depende, como muchos creen, de la finalidad que tiene la casa. Uno dice que comprar una casa para alquilar es un activo y alquilar una casa para vivir es un pasivo. Pero no precisamente siempre es así. Comprar una casa para vivir también puede ser un pasivo si es que la casa va a ir aumentando de valor con el tiempo. Y finalmente, después de los 20 años que yo termino de pagar la casa, este activo vale más de lo que yo pagué, aún con los intereses. Entonces sí tengo un activo, un patrimonio que va creciendo. Por otro lado, yo también puedo comprar una casa para alquilar y que sea un pasivo. Puede ser que la casa, que la inversión haya tenido un mal cálculo de rendimientos y haya comprado una casa que no me genere lo que yo estaba, las expectativas que yo tenía. Y termino pagando más de lo que... O sea, termino perdiendo en esa inversión. Entonces, en ese caso es un pasivo también. Entonces, el hecho de que sea activo o pasivo no depende únicamente del objetivo o del fin que tiene la casa, sino más bien si es que aumenta o no aumenta en el tiempo. Ya vimos entonces que comprar o alquilar una casa es más bien una decisión personal. Pero veamos qué sucede en la parte económica. Vamos a ver cuáles son los posibles escenarios y vamos a poner números para entender que no precisamente una cosa es mejor que la otra. El primer ejemplo, alquilar una casa. Al alquilar una casa, uno no paga los gastos asociados con la casa, solamente paga el alquiler de la casa. En este sentido, no se paga impuestos, no se paga mantenimientos, no se paga el deterioro de la casa. Si hay algunos arreglos que hacer o desperfectos, entonces el propietario de la casa es el que se hace responsable de eso, salvo que se haya hecho un mal uso o una mala utilización, entonces donde el inquilino debería correr por esos gastos. Pero normalmente el propietario es el que se encarga de que la casa esté habitable, de que esté en buenas condiciones. Por otro lado, comprar una casa sí requiere ciertos gastos adicionales, como pagar impuestos, los impuestos inmobiliarios que se tienen que pagar a Hacienda todos los años, el mantenimiento de la casa que no se paga en el alquiler. Si hay goteras, el propietario, o sea, en este caso el que compra la casa, es el que tiene que pagar las goteras, que tiene que pintar las paredes, que tiene que corregir la humedad. Si se rompe un caño, tenés que repararlo vos. Si se rompe un piso, tenés que repararlo vos. Además están los intereses del banco. El banco no te presta dinero gratis. Tiene un costo y ese costo son los intereses que vas a pagar al banco. Algo que tampoco se tiene mucho en cuenta son los gastos de la hipoteca y los gastos de la transferencia, que normalmente ya están incluidos en el préstamo. O sea, finalmente uno termina prestando mucho más de lo que vale la casa. Teniendo todo en cuenta esto, vamos a poner un ejemplo.
Supongamos que la cuota de una casa que yo quiero comprar es de $1000, que lo voy a terminar pagando en 20 años. En 20 años, equivalente a 240 meses. En 240 meses voy a pagar $240.000. Si yo termino finalmente de pagar $240.000 por una casa que yo compré, que probablemente la haya comprado a un 9% de interés, el 9% de interés, digo, porque es una tasa que ofrece la AFD. La AFD es la Agencia Financiera de Desarrollo aquí en Paraguay, que es la que presta dinero a los bancos para que los bancos puedan prestar dinero a las personas, para que justamente puedan acceder a la compra de vivienda. Finalmente, si yo termino pagando $240.000 en 240 meses, quiere decir que el valor de mi casa fue de $75.000. Se dan cuenta que en 20 años estoy pagando más de 3 veces el valor de la casa. 3 veces, o sea que la casa más el interés, más el interés. Esto es muchísimo si nos ponemos a pensar en términos financieros, ¿verdad? Pero bueno, tenemos nuestra propia casa, tenemos la seguridad, tenemos todo eso que implica tener una casa. Por otro lado, si yo alquilo la casa, la misma casa de $75.000, esta casa de $75.000 probablemente yo lo alquilaría a $500, a la mitad del precio de la cuota. Esto es en un mercado paraguayo muy común en Latinoamérica. Sucede mucho acá, que probablemente lo que me cueste, que el alquiler me cueste la mitad de lo que me costaría la cuota. Este dato les va a sorprender. Si es que yo alquilo por $500 y en vez de pagar $1000 de cuota, a mí me sobra unos $500. Me estoy ahorrando $500 alquilando una casa. Si yo ese $500 que me sobra lo deposito en 20 años para obtener los $240.000, tendría que depositarlo al 6.3%. Rebobinando todo para hacerlo más entendible. Si yo deposito $500 al 6.3% por 20 años, voy a tener $240.000, que es lo que yo finalmente terminé de pagar en 20 meses, en 20 años por la casa que compré. Estamos hablando de que si yo alquilo, en 20 años voy a tener el mismo dinero de lo que pagué más los intereses. Entonces, desde este punto de vista, parece también que es más eficiente alquilar y hacer rendir ese dinero. Incluso la gente que conoce el sistema financiero, que sabe cómo invertir el dinero, puede obtener mayores rendimientos que el 6.3%. El 6.3% es algo, digamos, común en el que un fondo mutuo o que una cuenta de ahorro programado te pueda pagar, o depósitos a largo plazo. Es algo muy fácil de conseguir, digamos. Entonces, con estos datos podemos concluir varias cosas. Primero, que estamos pagando de más si es que lo pagamos a 20 años, y que el dinero que nos sobra en el alquiler podemos invertirlo y obtener los mismos resultados. Si finalmente terminamos de pagar $240.000 en 20 años y yo tengo $240.000 en efectivo para comprar una casa al contado en 20 años, es como que cierran los números, es como que hay una equivalencia ahí. Ahora, la situación o el escenario cambiaría si es que yo ya tuviese ese capital para invertir, para comprar la casa. Si yo tengo $30.000, por ejemplo, para el ejemplo de los $75.000, si yo tengo la mitad, a mí podría convenirme pagar la mitad y financiar el resto, que va a ser más o menos igual al precio de alquiler. O podría alquilar e invertir ese dinero que me genere mayor intereses, mayor capital, mayor rendimiento.
Finalmente, no hay otra vez una respuesta correcta. Desde cualquier punto de vista, llegamos a la misma conclusión. Ahora, tenemos que tener en cuenta otros factores que no estamos tomando acá, que es, por ejemplo, la inflación, que es el revalúo de la propiedad. Puede que en 20 meses yo pagué $240.000 y finalmente la casa se revaluó mucho más y vale $500.000. Que se puede dar un caso, hay muchos mercados que están en crecimiento que se dan esas situaciones. Entonces, si yo compro la casa, puedo tener una casa que vale $500.000, pero si yo alquilo solamente tengo $240.000 cash. O sea que no hay otra vez una respuesta correcta. Desde donde sea que miremos no hay una respuesta correcta. Entonces, ¿cómo tomar la mejor decisión? Ya que no hay una respuesta correcta y no podemos ser futurólogos, no podemos adivinar el futuro y decir sí, se va a revaluar. O puede ser que sea lo contrario, puede ser que valga menos. Tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos. Ya lo dije en el episodio pasado y lo voy a decir en este episodio y probablemente lo diga en todos los episodios. El objetivo que nosotros tenemos, tanto personales como de inversión, van a ayudarnos a tomar siempre la mejor decisión. Por eso es que en el ámbito financiero y en el ámbito inmobiliario o en cualquier ámbito, cuando uno tiene objetivos bien definidos, es donde encuentra el rumbo, encuentra el camino y toma las mejores decisiones. Para concluir este episodio, podemos decir que comprar o alquilar una casa finalmente depende de cuáles son los objetivos de cada uno. No depende del entorno, no depende de la familia, no depende de la vecina, no depende de ninguna otra cosa que no sea en dónde nos vemos en el futuro. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de dejarme sus 5 estrellas en iTunes y agregarme en su biblioteca en Spotify. Esto me ayuda a llegar a más personas y que más personas puedan acceder a este tipo de contenido, ya que es muy difícil de encontrar en todas partes. Te agradezco de vuelta que estés acá y nos vemos la próxima semana.